Era el 18º día de noviembre del año 1898. Se había acabado la guerra. La poderosa y soberbia corona de España había cesado su dominio sobre Cuba después de más de 400 años. El 1000 veces glorioso ejército mambí había cumplido su encargo: conseguir la independencia de Cuba. El ejército mambí no era un ejército profesional, era sencillamente una guerrilla de patriotas que habían acudido al llamado de la patria y que lo habían dado todo. Y cuando termina la guerra, lo más que los mambíes deseaban era salir por esos pueblos y campos de la isla a encontrar a los suyos y reagruparlos. Cuando concluyó la guerra, lo único que querían los mambíes era rehacer la vida con su familia, y para eso lo que necesitaban era un pedacito de tierra donde sembrar unas viandas y con esas viandas darle de comer a su familia hambrienta. Estaba cayendo la tarde. En la bahía de La Habana todo era animación. El general Calixto García y unos pocos acompañantes saldrían hacia los Estados Unidos a entrevistarse con el presidente de aquel país. Calixto García fue de los primeros en comprender la necesidad que había de enviar a los libertadores a sus casas y que reagruparan a su familia, la capitanearan. Claro, para que enfrentaran su cotidianidad era justo que se les dieran unos pesos. Entonces, la Asamblea de Representantes decidió solicitarle un préstamo a los Estados Unidos, y para que fuera a solicitar ese préstamo nombró una comisión. Al frente de esa comisión se nombró al mayor general Calixto García Íñiguez. La comisión a Washington partió desde La Habana el 18 de noviembre de 1898. Llegarían a los Estados Unidos por Nueva York. Por cierto, en Nueva York estaba dispersa la familia de Calixto García. Allí en el puerto lo esperaban su esposa, doña Isabel Vélez Cabrera, 2 nietos pequeños y 3 hijos todavía niños. De ellos, la más pequeñita, Merceditas, se estaba muriendo. La niña nació tísica. Cuando el barco salió de La Habana hacia los Estados Unidos, faltaban 24 días para que se produjera un acontecimiento desgraciado: la muerte del general. Pero eso nadie lo podía prever. El barco que llevaba al general llegó a Nueva York 72 horas después de salir de La Habana. En el puerto esperaban a Calixto García altos representantes del ejército de los Estados Unidos, y obviamente allí también estaba su familia. Su hija Merceditas era la primera en el muelle. El general Calixto García bajó del barco y no reconoció a su hija, que así de deteriorada estaba la niña enferma. Lo que hizo el general fue pasarle por delante y abrazar a su esposa, a Isabel Vélez Cabrera. Merceditas, que consideraba que el padre debió haberla saludado de primera, se lo dijo. Calixto se quedó mirándola unos segundos y después le mintió a la niña. Le dijo que él estaba tan pero tan deseoso de abrazar a Isabel que por eso no la había saludado. Luego el padre cargó a la niña y la apretó entre sus brazos todo lo que Merceditas pudo soportar. 72 horas estuvo el general Calixto García en Nueva York disfrutando de su familia, a quienes no veía desde hacía 2 años. A la vez, el general recibió a marinos, a militares, a hombres de negocios, todos interesados en las cosas de Cuba. Y al cabo de ese tiempo, el general partió hacia Washington a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos. Cuando el general Calixto García parte desde Nueva York hacia Washington, faltaban 18 días para que se produjera su muerte. Pero eso nadie lo podía prever. Se hospedaron en el Hotel Raleigh de Washington. Por cierto, en el hotel la comisión se hizo
esta fotografía que se conserva en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. De forma particular, fíjense en el traje que lleva el general, es este. Para calcular la cantidad de dinero que había que pedir prestado, el general Calixto García sacó la siguiente cuenta. A los mambises se les darían 100 pesos a cada uno. Y considerando que habían unos 30.000 mambises, había que pedir 3 millones. Otros miembros de la comisión dijeron que 100 pesos era muy poco. Y Calixto dijo que no era muy poco, que era lo que se le podía dar, que la República de Cuba no podía nacer endeudada y mucho menos con el gobierno de los Estados Unidos. Y dijo el general que después, cuando el gobierno de Cuba se instaurara y tuviera fondos, pues que pagara una pensión vitalicia a los veteranos. Dos días después, la comisión presidida por el mayor general Calixto García fue recibida por el presidente de los Estados Unidos, que entonces lo era Mr. William McKinley. Los americanos estaban dispuestos a dar el dinero, pero no les convenía hacerle un préstamo al gobierno de Cuba. Si le hacían un préstamo al gobierno de Cuba, entonces estaban reconociendo que había un poder civil en la isla. Y si había un poder civil en la isla, era a ese poder a quien le correspondía los destinos futuros de Cuba y no al ejército interventor americano. El presidente McKinley dijo que su gobierno no daría un préstamo, sino, dijo, haría algo mejor, daría un donativo. Y claro, con eso no estaba reconociendo al gobierno de Cuba. Pero el general Calixto García se percató de la estratagema y no aceptó. Entonces acordaron que el presidente y el general se reunirían nuevamente. Pero entonces el general se enfermó de gripe y eso demoró el próximo encuentro. Estando enfermo, Calixto mandó un telegrama a Cuba que decía: 1000 veces me ha pesado encargarme de esta comisión que dará muy pocos resultados para la patria. Cuando puso el telegrama, faltaba menos de una semana para la muerte del general. Pero eso nadie lo podía prever. La gripe del general se agravó y aquí hay que introducir un paréntesis. Los últimos 4 años de la Guerra Grande, el general Calixto García estuvo preso en una muy inhumana cárcel de España y eso le enfermó los pulmones. Y ahora estaba en Nueva York en el mes de diciembre con temperaturas bajo cero. Los médicos del general le aconsejaron que se recogiera, como era costumbre en esos casos, y el general lo hizo. Pero en su cama de enfermo le llegaron al general lo que en Cuba sus enemigos andaban ronroneando. Decían: pero bueno, ¿qué hace la comisión que fue a Washington? ¿Por qué no se reúne? ¿Qué ocurre? Entonces el general Calixto García, en contra del consejo de sus médicos, sale de la cama, se pone en pie, se pone en movimiento y la que era una gripe se transforma en una neumonía que trucida sus pulmones. Cuando supieron que el general Calixto García estaba grave, la comunidad cubana en Washington se reunió en el lobby del hotel desde la noche anterior. En esa madrugada, los médicos inyectaron al general y este durmió unas pocas horas. Cuando ya estaba clareando, el general despertó. Estaba muy agitado, los ojos muy pero muy abiertos y en el rostro tenía un extraño color púrpura. No quedaba dudas que el viejo caudillo estaba peleando en su último combate. Carlos Betancourt, su asistente durante toda la campaña del 95 y que estaba con el general, lo sentó en la cama, tratando de que el aire retornara a sus pulmones.
pero ya nada iba a ser igual. Lentamente, los movimientos del general fueron apagándose. Entre las 9 y las 10 de la mañana, sus acompañantes bajaron al lobby del hotel y dieron la terrible noticia. Ese día, el 11 de diciembre de 1898, acababa de fallecer el mayor general Calixto García Íñiguez. Los funerales de Calixto García, que fueron severos y suntuosos, fueron pagados por el gobierno de los Estados Unidos. El velatorio fue en la Catedral de Saint Patrick, a donde asistieron encumbrados personajes del gobierno y del ejército de los Estados Unidos. El brigadier Carlos García Vélez, hijo de Calixto García, que estaba en La Habana, inmediatamente que se entera de la muerte de su padre, parte con rumbo hacia Nueva York. Cuando llega, se encuentra primero que con todos con su madre, doña Isabel Vélez Cabrera, y también con su hermana Merceditas, que ahora sí ya estaba absolutamente moribunda. Cuando llegué al pie de su lecho, todavía ella tuvo aliento para sonreírme y besarme, preguntándome cómo era que papá no había venido tan bien. La conforté asegurándole que pronto estaría con él. Pocos minutos después, dice Carlos, murió la pobre niña. Dos meses después del fallecimiento de Calixto García, sus restos fueron trasladados a La Habana en un crucero de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y pasaron muchos años hasta que llegó 1980. En esta mesa se velaron los restos de Calixto García en esta, su casa natal. Luego, sus restos fueron llevados al mausoleo que los holguineros construyeron para quien es, sin lugar a dudas, uno de los hijos de esta tierra más célebres en el mundo, el mayor general Calixto García Íñiguez, que falleció con 59 años de su edad. Gracias por la sintonía.